pues todos conocemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que comienza en el año 1996, y el Estatuto Básico del Empleado Público, no sé si decir contra todo pronóstico, no lo temíamos, ha habido sorpresa, pero había un cierto temor a que esto lo hiciera. Pues efectivamente, en su artículo 11 no ha tenido ningún empacho en reconocer una figura que tiene un régimen jurídico absolutamente sui generis, porque implica el reconocimiento de una consecuencia jurídica como es la incorporación a la administración pública en un régimen pseudo-laboral, es decir, un indefinido no fijo, un régimen laboral, pero no es indefinido, es decir, es un híbrido, un concepto jurídico extrañísimo para los laboralistas y al que no nos vamos a acostumbrar ni nos vamos a resignar nunca. Cada vez, además, yo creo que tendríamos que echarnos como tarea que cada vez que hablemos en público tenemos que ir a hundir esa modalidad contractual, no conformarnos con la modalidad contractual, sino hundirla, yo digo no tocarla, sino hundirla, porque primero acoge una cantidad de situaciones heterogéneas ingobernables, porque acabamos de tener antes una discusión con la profesora Granados y la profesora Vida sobre los diferentes supuestos que alberga. Porque se llega, es como que todos los caminos conducen a Roma, pues en materia de administración pública, cada vez que hay algún problema en la contratación laboral, al final te escoras hacia el contrato indefinido no fijo. Y te escoras tanto si la contratación ha sido en fraude de ley, es decir, los supuestos que se han analizado de contrata y subcontrata, cesión ilegal de trabajadores, etcétera, como cuando el contrato comienza de una manera ortodoxa, normalmente como un contrato temporal, pero por la superación de los límites temporales establecidos se produce una conversión en esta modalidad que en el ámbito laboral común sería un contrato indefinido de los nuestros, y en el ámbito de la administración pública es un contrato indefinido de los otros. Ya son los nuestros y los otros, para no llamarle fijo de plantilla. Por tanto, tenemos dos situaciones y la discusión, yo además la lanzo porque nosotros hemos estado discutiendo y bueno, el profesor Monderio decía en su intervención, porque ha habido una pregunta también de mi compañero y amigo Ildefonso Cobo, le preguntaba si existía la posibilidad de convertir el contrato temporal en un contrato indefinido, no fijo, sin necesidad de una resolución judicial. La cuestión es que ahora la redacción de la disposición adicional 15ª del Estatuto de los Trabajadores ha cambiado y da la sensación, cuando se lee, que eso sería lo que se produce, una conversión automática, porque el contrato indefinido no fijo puede tener en su base supuestos de hecho diferentes. El primero, una contratación realmente en fraude de ley, en cuyo caso sí que habría que acudir al orden jurisdiccional social y esperar a esa resolución judicial, pero existe la otra posibilidad de un contrato regular extralimitado en el tiempo, es decir, de más de 24 meses en un periodo de 30. ¿Ahí cabría la conversión automática? Yo entiendo que no. Ahora, quien entiende que sí, yo entiendo, a ver, creo que no, aunque me gustaría. Me gustaría que fuese automática, pero creo que no puede ser automática. Podría serlo si así lo dijera de una manera más clara el legislador. Lo que dice la disposición adicional 15ª es que el trabajador va a continuar desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el trabajador acceda al empleo público porque haya superado el proceso selectivo. ¿Cabe la posibilidad de que un trabajador que se encuentre en esta situación acuda al ayuntamiento y plantee que lleva 27 meses en un periodo de 30 y que, por tanto, como su contrato para obra o servicio determinado ya ha excedido los límites, ya eso supone la conversión automática del contrato para obra o servicio en un contrato indefinido pero no fijo? Lo dejo ahí. Yo ya he dicho un poco cuál era mi opinión. Y para terminar, otra de las figuras que había, que esta no la podemos hundir, la podemos tocar. La que podríamos retocar es esta configuración tan problemática. Además, cuando las instituciones jurídicas son problemáticas y hay una polémica doctrinal y científica detrás, al final, más pronto que tarde, terminan en litigiosidad jurisdiccional. O sea, es un poco lo de verlo venir y al final pasa. El contrato de interinidad por vacante. El contrato de interinidad por vacante, que, como todos sabemos, también estuvo en su momento rodeado por esta sombra
de estar establecido por un reglamento ultravires, un reglamento que se extralimitaba en las posibilidades de desarrollo reglamentario, ya que la interinidad que configura el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para nada prevé esta posibilidad. Porque, claro, aquí el problema es que una persona puede ser interina en la Administración pública y jubilarse de interina en la Administración pública, con lo cual todo lo que hemos hablado sobre el acceso a la función pública y los procesos de selección, ¿en qué lo dejamos? Si los procesos de selección son tan importantes, ¿cómo es posible que luego suceda esto? Que una persona se eternice como interino. Aquí hace falta dar una vueltecilla a la legislación. No todo vale en el ámbito de la Administración pública, no todo vale porque luego se plantean los problemas. Y los problemas, al final, se resuelven de aquella manera por la jurisprudencia. Últimamente, bueno, pues también el profesor Francisco Vila ha comentado, ha hecho referencia, al profesor Monereo también, al último vuelco legislativo del Tribunal Supremo a través de la sentencia de 24 de junio del año 2014, que luego ha ido seguido por otras dos, que no me las sé la fecha, que me parece que una es de julio y otra es de septiembre, porque ha habido después de resoluciones. Si alguien luego tiene interés, yo se las digo, porque he encontrado otras dos sentencias en las que, se viene a poner fin a una situación que era absoluta y manifiestamente no solamente ya ilegal, sino injusta. ¿Cuál era la posibilidad de que cuando un trabajador que tenía un contrato laboral en el ámbito de la Administración pública, un contrato de interino por vacante, y no solamente su contrato se extinguía por la incorporación, si es que realmente la interinidad era la interinidad pura, como la concebimos en sentido estricto los laboralistas, sino que se podía amortizar la plaza y en ese caso no había necesidad de recurrir a los mecanismos extintivos de los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores o 52 cuando se trataba de una extinción que afectaba a un número inferior de trabajo. Entonces, en esos momentos de amortización de la plaza se extinguía pura y simplemente. Esto ha sido un hecho sustentado, porque además lo ha propiciado la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ahora, en junio de 2014, de manera inesperada, el Tribunal Supremo dice que se escuda desde el punto de vista legal, lo argumenta en base a la nueva redacción que tiene la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, atendiendo a que ahora ya sí que la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores prevé la extinción del contrato por causa empresarial, en este caso administrativa, en base a causas económicas, técnicas, organizativas, y decía la profesora Rodríguez Canciano que vamos a eliminar, vamos a sacar del listado las de producción, pues que en ese supuesto lo que hay que hacer es acudir a esas causas extintivas y que, por tanto, ya no se puede amortizar pura y simplemente. Esta posibilidad había sido ampliamente debatida a nivel doctrinal, hay muchísimos artículos muy interesantes, profesores que están aquí, compañeros, han escrito sobre esa materia, el profesor Monereo, el profesor Vila, el profesor Molina Navarrete, que no está aquí, se ha escrito mucho sobre ese tema y, por fortuna, y porque sirva de excepción, ¿no?, aunque por un atisbo a la esperanza, el Tribunal Supremo esta vez parece que ha elegido el camino correcto. Evidentemente, el contrato de interinidad por vacante en el ámbito de la Administración pública necesita una revisión en profundidad, que le aporte criterios de seguridad jurídica de los que a día de hoy carece en absoluto. Y, en fin, esas serían, de una manera muy sintética, las propuestas que yo realizo y quedo a su disposición para el posterior debate, para que planteen lo que les resulte interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Díaz Narte por su esfuerzo de síntesis, porque realmente ha ido a los temas más complejos y los más polémicos. Voy a dar la palabra finalmente al profesor Fernández Avilés, José Antonio Fernández Avilés, también es profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo, además está acreditado como catedrático de Derecho del Trabajo desde hace ya más de un año, creo. ¿Dos? Casi. Bueno, casi. Bien, y está afectado por estas tasas de reposición muy directamente. Indefinido no fijo. Indefinido no fijo. Bueno, y secretario del Instituto Universitario de Migraciones. Sin más dilación, le voy a dar la palabra
para que bueno, se refiera al tema de la reordenación de la política salarial. Muy bien, pues muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Hablar el último tiene ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente es que ya estarán cansados, muy cansados. Pero la principal ventaja para mí es que puedo ser muy breve porque la mayoría de los temas, por lo menos los de mayor interés, ya se han tocado y por lo tanto me voy a centrar no voy a decir lo que a mí me dé la gana, pero sí voy a entrar en los temas que a mí me den la gana, sobre el tema de la ordenación de las políticas salariales en la Administración. Bueno, a pesar de que voy a ser muy breve, no por eso voy a dejar de agradecer a la dirección de la jornada, el profesor Castillo, el profesor Monereo, su amable invitación, felicitar también a la coordinación a las dos coordinadoras de las jornadas, a Ana y a Teresa, primero por lo bien que han ido, ¿no? Y segundo, tanto por la calidad de los ponentes que me han acompañado, como por los temas, las materias que se han planteado, que sin duda afectan a los elementos centrales tanto de la problemática que presentan las administraciones públicas, tanto de la perspectiva más administrativista de la función pública como de la perspectiva de la gestión del empleo público laboral. Bien, en materia de políticas salariales, por centrar mucho la cuestión, ¿qué particularidades tienen los salarios de los contratados laborales en la Administración pública? Pues las particularidades se centran fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con el principio de igualdad retributiva. Hay un núcleo de problemas muy importantes. No estoy hablando de igualitarismo salarial, estoy hablando de principio de igualdad. Y aquí hay pues lo podríamos llamar una triple problemática estructural. Primero, diferencias retributivas entre personal laboral y funcionarios públicos cuando desempeñan las mismas funciones. Un gran problema. La jurisprudencia ya sabemos que jurídicamente ahí no entra. Dice estatus jurídicos diferenciados, por lo tanto, diferentes condiciones retributivas y ahí se queda la cosa. Pero desde el punto de vista de la equidad, no parece razonable que una misma organización que debiera tener, como ha dicho Raquel, los mismos objetivos, pues haya un personal que tenga unos mecanismos de incentivo diferentes de otro personal que probablemente esté haciendo las mismas funciones en el mismo sitio y al mismo tiempo. De manera que desde esa perspectiva hay mucho por hacer. Por otro lado, las propias diferencias retributivas entre el personal laboral en función de la Administración pública en la que prestan sus servicios, aún tratándose de profesiones idénticas. Claro, esto se dirá jurídicamente, somos formalistas. Esto tiene que ver con la distribución de competencias en la materia, las posibilidades que cada Administración, la central, la autonómica, la local, tiene sobre el personal a su servicio. Pero claro, también aquí interviene el juego de la negociación colectiva. Los procesos de negociación colectiva pueden acrecentar esos potenciales procesos de diferentes tratamientos retributivos para la misma profesión en función de cuál sea tu administración empleadora. Esto yo creo que es una cosa que tendríamos que plantearnos. El propio EBET dice, las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. Bueno, bien, esto es un poco incorrecto. ¿De acuerdo con la legislación laboral? No, de acuerdo con la legislación, porque el principal límite que tiene la negociación de las remuneraciones viene fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y las leyes que regulan el empleo público, no solo por la legislación laboral. Eso está mal, evidentemente no está bien redactado esa norma. Por lo tanto, mayor interés, mayor necesidad de atención a las disparidades salariales del propio personal laboral dentro de las diferentes administraciones públicas y una necesidad de mayor equidad cuando las funciones se desempeñan. Las funciones son las mismas las que se desempeñan en las diferentes administraciones públicas. Otra característica que tiene el empleado público laboral, sobre el que se ha detenido el profesor García Blasco y por lo tanto yo aquí no voy a decir mucho, es la mayor flexibilidad modificativa, novatoria, en relación a la inaplicación o a la modificación de los convenios colectivos laborales en la Administración. Esto es fundamentalmente, ya el régimen laboral es bastante flexible, muy flexible, pero resulta que la modificación del artículo 32 de la EBEP introduce una norma pues, que deja perplejos a los que venimos de una cultura más o menos proclive a la participación dentro de las organizaciones productivas, ¿no? Se puede modificar o suspender los convenios colectivos cuando hay una alteración sustancial de las circunstancias económicas, bien, en la medida necesaria para salvaguardar el interés público, pero ojo, aquí
los órganos de gobierno de las administraciones públicas solamente tienen que informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación, solo de las causas, tampoco de por qué inciden sobre unas materias u otras, son las causas que ha dado lugar a que decida dejar de aplicar o modificar a la baja lo que hay previsto en un convenio colectivo. Es un debilitamiento terrible, ¿no?, de la eficacia normativa del convenio colectivo. Luego la disponibilidad que tiene la Administración sobre el convenio colectivo es muy superior a la que tiene una empresa privada, ¿no?, que pueda atravesar situaciones de dificultad económica. Se ha hablado del informe Cora. ¿Qué dice el informe Cora? Dice en la página 82. Es esencial contar con los trabajadores públicos como protagonistas fundamentales de la reforma del empleo público. Bien, pues parece que esto es lo diametralmente opuesto a eso, que va en la línea de ciertas expresiones que yo le he leído a compañeros de la doctrina administrativista. Por ejemplo, Sánchez Morón ya viene diciendo hace tiempo de que hay un exceso de protagonismo sindical en las administraciones públicas. Bueno, primero, el protagonismo sindical tiene un encaje perfecto en un modelo socialdemócrata de relaciones laborales. Es una manera de participar dentro de las organizaciones donde las personas desarrollan su vida profesional. Primera cosa. Y de otra manera, ese supuesto protagonismo sindical no ha optado a todo este tipo de reformas que han debilitado la posición jurídica de los empleados públicos en sus relaciones funcionariales o contractuales. Otros comentarios de la doctrina administrativista. Parada llega a hablar de que aquí hemos venido estando ante una cosa que él llama cogestión sindical en las relaciones de trabajo en la administración pública. Primero, eso es una hipérbole, eso es un exceso verbal, ¿no? Primero parte de un error básico, conceptual, y es que identifica cogestión con negociación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la cogestión y otra, luego el derecho a veto de decisiones, y otra cosa son los procesos de negociación colectiva donde no te obligan a acordar nada, pero sí hay un proceso de intercambio, de diálogo, de fórmula de consenso. De manera que ahí hay un enfoque, y claro, esto es una norma que recoge, decía Teresa, ¿no?, estos vientos traen esas tempestades, pues esos vientos han traído este tipo de normas de un perfil claramente autoritario, poco democrático, la calidad democrática dentro de las administraciones públicas se resiente con este tipo de medidas y, si es cierto, podemos caminar, podemos decir, hacia un modelo más tecnocrático, pero en cualquier caso mucho más autoritario en la dirección del empleo público laboral y también funcionarial. Por lo tanto, mayor inequidad interadministrativa, porque cada administración pública, en función de su situación económica financiera, puede hacer con el convenio colectivo lo que le parezca, si se dan los presupuestos de la norma. Eso para empezar. Y muy curioso, los empleados laborales van a verse afectados cada vez más con mayor intensidad por las consecuencias de una mala gestión, de una mala dirección económico-financiera de los órganos de gobierno de la administración donde prestan sus servicios. Es decir, la actuación de los políticos que en cada momento estén gobernando esa administración puede tener una consecuencia inmediata sobre el mantenimiento de las condiciones retributivas, de las condiciones salariales del empleado público. Es decir, un trasvase de riesgos de la propia administración pública hacia sus empleados. Es lo que opera este mecanismo. Luego, el gran límite que tiene la negociación colectiva laboral en la administración pública, y podríamos llamarla negociación colectiva laboral mutilada, es que siempre tiene que moverse dentro de los incrementos que prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Ley que, por cierto, utiliza un concepto, masa salarial del personal laboral, equívoco, porque luego lo define y dice, masa salarial es el conjunto de percepciones salariales y extrasalariales. Pues no lo llame usted masa salarial, llámelo masa remuneratoria, masa retributiva, no lo llame así porque induce error, porque ahí entran todos, entra lo que es salarial y lo que es extrasalarial, y solo se excluyen 4 percepciones que claramente tienen naturaleza extrasalarial de esa masa. Y luego utiliza, muy curioso, el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, utiliza un concepto que a mí me causa un poco perplejidad. Dice, los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimiento retributivo deberían experimentar una oportuna adecuación. Es decir, usted adecúe, si va a subir algo, adecúelo, porque tendrá que contrarrestarlo de otro sitio. Bien, dice, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. ¿Por qué no dice nulas? Si cualquier acuerdo, pacto o convenio está por debajo de la ley, sería nula. Dice inaplicables.
Entonces, el concepto este de inaplicabilidad, no de nulidad, ¿qué quiere decir? Podrían ser aplicables en un momento en que pudieran ser permisibles o se permitieran incrementos posteriores. Se pueden acumular, eso que se pueda negociar, aunque no es aplicable, se podría luego abonar o acumular en un momento posterior donde el margen de incremento en la masa salarial lo permitiera. No sabemos. Lo cierto es que el término que utiliza no es de nulidad, es de inaplicabilidad, que es bastante diferente. Con lo cual, el acervo convencional se podría mantener hasta el momento en que pudiera ser aplicable, porque no dice la norma que sea nulo, ¿no? Ese tipo de cláusula que incremente. Eso así lo puedo entender yo. ¿Qué ha pasado globalmente en la administración pública? Pues bueno, lo que ha habido es un canje en el empleo público, menos salario, más tiempo de trabajo por más estabilidad en el empleo. Y eso explica las diferencias también con la evolución en relación a los salarios. Toda comparación es odiosa, pero en el sector privado la destrucción de empleo ha sido mucho más masiva que en las administraciones públicas, ha sido mucho más intensa, pero ojo, la reducción de los salarios reales en la serie de la crisis se calcula que está en torno al 7%, mientras que todos sabemos que la reducción de las remuneraciones reales de los empleados públicos está en el 20 y tantos largo por ciento. Quiere decir, ha habido un canje de estabilidad a cambio de cesión en los derechos remuneratorios. Ese es el canje que se ha planteado. ¿El reto ahora? Pues el reto ahora es que ya llevamos muchos años atravesando la senda de lo que nuestro país se ha convertido, ha hecho el tránsito hacia lo que llamaríamos una economía, la low wage economy, una economía de salarios bajos. Y eso ya llega a sus límites. Para la empresa privada la devaluación salarial le ha mejorado la competitividad internacional. El debate en el ámbito de las administraciones públicas es diferente, salvo el sector público, que sí tiene una actividad en colisión con los sectores privados. Pero en la administración pública el problema viene por las limitaciones de corte presupuestario, por la política de recortes. Y aquí sí que hay que llamar la atención sobre varias cosas. El cumplimiento de esos objetivos del déficit público es lo que ha hecho que también en nuestro país sea el país solo superado por Estados Unidos donde más se han incrementado las diferencias de la renta personal en el mundo durante la crisis. Esto es un dato importante, ¿no? Pues luego la crisis no es para todos, o no ha sido para todos, no ha funcionado para todos de la misma manera. Las instituciones internacionales, la OIT, la OCDE, incluso la propia Comisión de la Unión Europea han alertado de la creciente falta de equidad en la distribución de la renta en nuestro país. Los abanicos salariales, es decir, la disparidad salarial entre lo que ganamos, están en unos niveles que no se conocían desde luego son los más amplios desde todo el periodo de la democracia. Por tanto, hay que cambiar la política también de remuneración de los empleados públicos porque eso tiene efectos sobre la demanda interna y también tiene efectos, como ha dicho la profesora Vida, sobre la propia satisfacción personal y la propia eficacia, la propia eficiencia y la calidad de los servicios públicos que se prestan. Porque la remuneración es el instrumento central para incentivar todo eso. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, de lo que he dicho, primero, el principal reto es la conveniencia de establecer tablas salariales o retributivas que sabemos que no pueden ser comunes, pero que sí al menos sean homologables o equiparables entre funcionarios públicos y personal laboral, sobre todo cuando prestan servicio en una misma administración pública, en una misma unidad. Los niveles de remuneración equivalentes o equiparables evita la percepción de agravios comparativos, favorece el buen clima de trabajo y una percepción de equidad en la remuneración mejora la eficiencia del personal de una administración pública. Bien, se puede decir, bueno, es que unos hemos pasado por unos filtros de acceso, etcétera, y otros no. Bueno, pues eso ya se compensa porque unos tienen más estabilidad en el empleo y otros no la tienen, lo cual no es excusa para sostener una disparidad en la remuneración. Por otra parte, tampoco es adecuado que la negociación colectiva, en algunos casos, ahora no, pero en algunos casos ha servido como un cauce para privilegiar a los contratados laborales respecto de los funcionarios públicos. A veces la falta de equidad también se ha dado desde esa perspectiva. Con lo cual, eso refuerza la idea de caminar, ¿no?, con todas las dificultades que eso tiene, hacia una negociación conjunta que sea lo más homogénea posible. Lo otro tema importante, las administraciones públicas también deben estar más atentos a las políticas retributivas en materia de igualdad. Es
tema de los planes de igualdad, que sean más efectivos, la eliminación de discriminaciones indirectas en el empleo público, o los instrumentos de compensación o de acción positiva deben de ser más tenidos en cuenta por la Administración pública. Otro tema, la Administración pública tampoco puede ser un espacio para salvaguardar los privilegios. Con esto me refiero al tema del personal directivo, ¿no? Con lo cual, todas estas medidas de racionalización que limitan las remuneraciones de ese personal, a mí personalmente me parecen muy adecuadas. Permitir que una administración pública use, por ejemplo, el contrato de personal de alta dirección, que es una relación laboral especial, que se sustenta sobre la idea de que el instrumento de regulación primordial es la autonomía individual, es lo que acuerden las partes, a mí me parece que eso no tiene demasiada cabida dentro de una administración pública. Por lo tanto, todos los límites que vayan en ese sentido me parecen bastante adecuados. Luego está el otro tema está el tema de la evaluación del desempeño. Por un lado, es decir, qué estructuras salariales o qué sistemas salariales tenemos que aplicar en las administraciones públicas. Ya hemos dicho la conveniencia de que existiese una cierta tendencia a la homogeneidad. Esa tendencia a la homogeneidad tiene que partir de una base común, aunque el EBEC no lo trata así, que es el tema de la evaluación del desempeño. Entonces, esa idea que tiene el EBEC, que no está mal, es la que también hay que trasladar, sobre todo por la vía de la negociación colectiva, al personal laboral. Entonces, ese sería el eje básico, ¿no? La evaluación del desempeño, pues que tiene la tríada esa de elementos que se vinculan: formación, carrera profesional o promoción profesional y remuneraciones. Pero se conecta también con la dirección por objetivos. Primera cosa, para poder establecer unos sistemas remunerativos que sean claros y que sean eficientes, pues que los objetivos de la organización administrativa, ¿no?, de qué se trate, estén lo suficientemente claros. Eso es lo más importante, saber a dónde vamos, ¿no? Esos objetivos estratégicos. En base a esos objetivos se pueden diseñar tanto cuestiones relativas a la organización del trabajo, pero también sobre esa organización del trabajo ensamblar los instrumentos, los mecanismos de remuneración. La productividad, el rendimiento, tiene ventajas. Implica al personal, mejora la eficacia, pero puede tener muchos problemas aplicativos si no se hace bien, ¿no? La arbitrariedad, ¿no?, la percepción de que los incentivos se distribuyen de manera arbitraria o la falta de transparencia en la gestión. Entonces, esto hay que corregirlo. Luego, otros problemas: productividad, eficiencia. ¿Cómo se mide eso en las administraciones públicas? Habrá que tener en cuenta criterios de corte economicista, pero también criterios de celeridad, por ejemplo, en la prestación de un servicio, en la tramitación de una experiencia, pero también calidad de atención al ciudadano, por ejemplo. Bueno, todo eso obligaría también, si se quieren hacer sistemas de remuneración transparentes para los empleados públicos, la propia organización administrativa tiene que ser más transparente, lo que los sajones llaman la accountability. Es decir, tiene que estar más predispuesta a facilitar o compartir información. Información sobre los parámetros que sirven luego para calcular las remuneraciones que se van a pagar a los empleados públicos. Todo esto está relacionado con la organización técnica del trabajo, con la Job Evaluation. Luego requiere una evaluación previa de los puestos, y sobre esa valoración luego hacer el ensamblaje de los sistemas de remuneración, especialmente de los incentivos que sean variables. Otro tema que el EBEC desde luego no resuelve, y nos referimos a la evaluación, a esta evaluación en un plano individual o en un plano colectivo, porque la empresa privada ya conjuga ambos elementos. Puede medirse la productividad individual del trabajador, es el clásico salario a rendimiento, pero puede conjugarse con resultados de una unidad administrativa. Nos movemos en un plano colectivo. Eso tiene ventajas. ¿Por qué? Porque eso es también un mecanismo de autocontrol de los propios empleados. Nadie quiere tener en su equipo de trabajo aún a alguien que ralentiza el trabajo, que lo hace mal y, por tanto, hace a los demás también perder esa remuneración. Luego habrá que ver, el EBEC no lo contempla, pero habrá que ver cómo se conjuga rendimiento individual con otros parámetros de productividad, más en un plano colectivo, más en un plano de una unidad administrativa, etcétera. Bueno, el EBEC luego establece, hay una serie de parámetros que se pueden tener en cuenta para la evaluación del desempeño, todo mezclado. El derecho laboral era muy claro en esto. Hacía una tríada de complementos. Los personales, por el trabajo realizado, cantidad o calidad,
o de puesto de trabajo y los vinculados con la situación y resultados de la empresa. Muy claro, el EBEN no es nada claro en esto. Mezcla elementos objetivos del puesto de trabajo, ya previos, a elementos subjetivos que dependen exclusivamente de lo que hace cada empleado individualmente considerado. Si nos vamos a la negociación colectiva laboral, como ha dicho el profesor García Blasco, obsoleta totalmente. La estructura salarial, por ejemplo, del Convenio Único de la Administración General del Estado, podríamos llamarla clásica, pero es tan clásica que no sirve porque no tiene elementos de incentivo. Tiene los elementos clásicos, ¿no? Tiene una remuneración, una retribución básica, luego se paga una antigüedad y luego las horas extras, que son un complemento por cantidad de trabajo realizado. Y luego los otros elementos complementarios, disponibilidad horaria, turnicidad, nocturnidad, complementos singulares de puesto, idioma. Es decir, una estructura que no deja demasiada cabida a los elementos variables de la remuneración. Y ya para terminar, he dicho, para establecer estructuras, sistemas salariales que sean eficientes, que vayan acorde con los objetivos empresariales, las estructuras de remuneración se ensamblan sobre las estructuras de la clasificación profesional. Entonces aquí observo algunas cosas que son un poco incongruentes. Por un lado, la reforma laboral de 2012 suprime la noción de categoría. Se queda solo el grupo profesional para hacer que las empresas puedan cambiar de funciones de una manera más flexible. Esa es la finalidad de la reforma, con menos tablas, es decir, más flexibilidad funcional. Cuando eso resulta que en muchas administraciones públicas la negociación colectiva no lo está incorporando. Entonces me resulta muy curioso. Se nos llena la boca hablando de que las administraciones públicas tienen que ser más flexibles, más adaptables. Pero cuando ya me toca a mí, que tengo que ser yo también más flexible y más adaptable, ahí no quiero. Ahí quiero la categoría, no quiero el grupo profesional, no vaya a ser que me encomienden aquí, allí, o me den funciones que a mí ya no. Entonces, pero eso imputan a los esto sindicatos, hay que revisar. Exactamente. A los sindicatos, no a la administración. No. Estoy hablando de la perversión, de cómo es una perversión del sistema. Por un lado, queremos a una administración más flexible, más eficiente, pero cuando nos llega a nosotros, a nuestra... No, nosotros ya queremos la categoría profesional, funciones muy delimitadas y la menor flexibilidad posible. Entonces, un poco incongruente porque los sistemas de remuneración necesariamente tienen que ensamblarse sobre las funciones, sobre los sistemas de clasificación profesional. Bueno, pues yo solamente he hecho así una serie de trazos gruesos de un cuadro como es el de la retribución de los funcionarios públicos, pues extremadamente complejo, y termino con unas palabras de un sindicalista, de Samuel Gompers, que fue el fundador de la gran confederación sindical norteamericana, la AFL, American Federation of Labor, ya del siglo pasado, no, del anterior. El hombre murió en el 27. Y entonces le preguntaban, él fue el fundador y luego presidente hasta que se murió, le preguntaron, ¿y usted para qué ha creado el sindicato? Dice, yo he creado el sindicato por 3 objetivos. Decía, more wages, more leisure, more liberty. Más salarios, más tiempo libre, más libertad. El camino de nuestro empleo público me parece que va justamente en el signo contrario. Menos salario, menos tiempo libre y menos libertad, modelo más autoritario de gestión del personal. Yo con eso termino. Bueno, la verdad es que ha sido todo un placer compartir mesa con la ponente y con los 3 miembros de la mesa de debate propiamente dicha. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan valorado, y me indican desde organización que no vamos a hacer debate alguno, no procede, sería abusivo para todos, y directamente van los coordinadores a hacer el acto de clausura. Muchas gracias.